para alabarle, para reconocer que Él es Señor. Y yo creo que quedamos todos con ese reto el día de hoy de inquirir en su palabra de la manera correcta, haciéndonos preguntas y orando primeramente, poniendo esos tiempos en manos del Señor para que el Señor sea quien nos guíe. Les invito, mis hermanos, vamos a alabar al Señor, vamos a verlo a Él, vamos a orar primeramente. Dios, mi Señor y Padre eterno, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros, por lo que nos acabas de mostrar, por cómo debemos inquirir en tu palabra, mas confiando en ti, Señor, confiando en que tú eres quien nos muestra esos caminos. Gracias, Señor, por tu amada iglesia, Señor, por aquellos que estamos aquí, aquellos que no pudieron venir, por aquellos nuevos miembros, Señor, que acabas de enviar, que acaban de llegar a este mundo, Señor, y evidenciamos cómo continúa creciendo tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellos que nos acompañan el día de hoy, aquellos aquí presencialmente y también virtualmente. Damos gracias al Señor por sus vidas, porque es el Señor quien hace la obra, es el Señor quien tiene todo en control y es el Señor quien pone el querer como el hacer en nosotros por su buena y perfecta voluntad. Por esto, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y a ti te adoramos. En tu bendito nombre oramos, nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios,
en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Damos gracias al Señor por permitirnos contemplarle, y ahora que Él nos permite contemplarle por su misericordia, porque nos quitó el velo y llegó a nuestras vidas, ahora pidámosle que nos hable por medio de su palabra. Alabemos al Señor. Cantamos. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen, que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder quite de mi ser la incredulidad.
nos sostén. Habla, oh Dios, y edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Amén. Bueno, tengamos presente que cuando le pedimos al Señor que nos hable por medio de su palabra, estamos queriendo que su reino venga, ¿cierto? Por eso vamos a cantar. Esta siguiente alabanza se llama Venga tu reino. Tengamos en cuenta que el Señor nos rescató. El Señor nos rescató de ese lugar de tinieblas donde nos encontrábamos, y por eso podemos cantarle, alabarle hoy, y podemos decir, venga tu reino. Alabemos. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Amén. Damos gracias al Señor por sus vidas y nos podemos sentar, mis amados hermanos, por favor. Los niños se quedan sentaditos también aquí con nosotros, nos van a acompañar el día de hoy. Gracias.
Listos, mis hermanos, nuevamente, buenos días. Buenos días. Bueno, listo. Bueno, despertarlos. Algunos. Listos. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno poder compartir. Ya creo que el efecto de diciembre está pasando. Para algunos todavía persiste, pero para otros ya estamos nuevamente acá. Qué bueno. Así que, mis hermanos, vamos directamente a nuestro estudio del día de hoy, que ya estábamos hablando precisamente en la enseñanza Encuentro Bíblico, que estamos sobre el libro, estamos estudiando sobre Romanos, ¿cierto? Romanos. O sea, espero que ya lo hayan leído ahí en sus casas, puedan estar adelantando material. Es muy interesante poder estudiar, leer, ¿cierto? Para poder nosotros sacarle el provecho máximo a este tiempo también y poder saber qué el Señor quiere hablarnos, qué quiere enseñarnos. ¿Usted cree que el Señor quiere hablarle a su corazón, a su vida el día de hoy? Amén. ¿Y el resto qué cree entonces? También. Bueno, sí. Uno es amén y el otro. Entonces, yo les aseguro, por lo que dice la palabra, que Dios quiere hablar a su corazón siempre. Ahí está la palabra, ¿cierto? Siempre quiere hablar y nos ha dado la gracia necesaria, el favor para poder tener una Biblia y poderla abrir en cualquier momento, ¿cierto? Hemos visto entonces la importancia de hacer un estudio y los que no han tenido la experiencia poderlo hacer de a poquitos, ¿no? De a poquitos en la medida de sus capacidades y en la medida en que vayan entendiendo algunas pautas que dábamos en el encuentro bíblico el día de hoy, aprovechando ese tiempo. Y también este año poder hacer énfasis o acentuar la importancia de la iglesia como comunidad de fe, ¿cierto? En donde como cuerpo de Cristo, todos y cada uno de los creyentes tienen una posición y una función específica que ha sido designada por Dios. Así que si usted es un creyente nacido de nuevo, no ha sido un accidente que Dios lo incorpore a su iglesia y no lo incorpora sin asignarle una posición y una función, ¿cierto? Dirá, pero yo qué sé de palabra, yo qué voy a hacer, como que qué sirvo, ¿no? Bueno, una responsabilidad que es el complemento entre posición y función es la responsabilidad que tenemos frente al Señor de poder ¿qué? Entender y aplicar su palabra. Dice acá entonces, para este año, la idea es poder nosotros afianzar lo que Dios ha diseñado en cuanto a la iglesia, en cuanto a la comunidad de fe, saber que necesito una comunidad de fe y que esa comunidad de fe me necesita a mí, no porque sea indispensable, es porque el diseño de Dios ha hecho de la comunidad de fe un cuerpo de tal manera que cada uno de esos miembros es necesario conforme a lo que Dios ha diseñado, ¿cierto? Ha diseñado. No hay algo que le sobre en su cuerpo, bueno, lo único que puede sobrar, para algunos son en mi caso son kilitos de más, pero eso se cura con ejercicio, ¿cierto? Pero no hay que quitar el estómago, no hay que quitar la cabeza, no hay que quitar la boca para dejar de comer, ¿no? Ajustes del cuerpo. Pero todos y cada uno de los miembros es necesario que estén donde están y que cumplan la función para la cual han sido diseñadas. Esa es una de las metas que podamos nosotros meternos mucho con el Señor, intimidad con el Señor para saber cómo es que Él nos ha incorporado por Cristo, la obra de Cristo, pero cuál es mi posición y mi función dentro de la iglesia. Tenemos una responsabilidad, todos, absolutamente todos. Carta de los Romanos entonces tiene que ver mucho porque finalmente Pablo está hablando a una iglesia y le está dando una doctrina muy nutrida, muy profunda en algunos temas, pero sobre todo que es la doctrina que todo creyente deberíamos tener
muy clara frente a lo que está enseñando Pablo en la carta a los romanos. Varias cosas, no dimos el contexto total, no di el contexto total en la primera enseñanza porque se nos iría un mundo de tiempo y nos quedaríamos sin avanzar y por eso estamos avanzando en contextos varias cositas, ¿no? Saber que de una u otra manera habían ya creyentes en Roma, Pablo tiene noticias de ellos, quiere escribirles, anhela verlos, ¿cierto? Anhela verlos. La pregunta que podríamos hacer, Pablo quiere ver esos creyentes, quiere conocerlos, quiere abrazarlos, quiere saludarlos, ¿cierto? ¿Usted amanece con ese mismo sentimiento cada domingo para venir a la iglesia? Uy, yo quiero. O usted viene, ay, ojalá el Transmilenio se demore un poquito más. Yo mejor llego yo mejor llego después de la alabanza para no tener que saludar y salgo por la sombrita y ya. Listo, cumplí. No funciona de esa manera. No puede funcionar en nuestra mente un planteamiento en donde queremos esquivar a nuestros hermanos. No funciona en la mente de Pablo. O por lo menos, atención, no para un verdadero creyente. No para un verdadero creyente. Entonces, si usted en algún momento ha tenido un arranque de esos ¿cómo diría? De venir así por la sombrita que no quiere saludar a nadie, piense porque es que Pablo nos está dando una enseñanza acá y él quiere conocer. ¿Por qué? Porque es parte de conocer el cuerpo de Cristo, por favor, ¿cierto? Seguimos entonces, habíamos quedado en el versículo 7 y vamos a abarcar del 8, el día de hoy, del 8 al 17, del capítulo 1 de la carta a los romanos. Entonces yo los invito a que busquen o ya se ubiquen ahí, capítulo 1 de la carta a los romanos, versículo 8 en adelante hasta el 17. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y registra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque ¿deseo qué? Deseo veros, quiere verlos, ¿cierto? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis ¿qué? Confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, ya no griegos. A sabios, ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por esa porción de tu palabra. Y, Señor, gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu para ser guiados y conducidos conforme a tu propósito en toda verdad. Ilumínanos, Señor, y que podamos aplicarla sabiamente para que tu nombre sea honrado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Así que Pablo está hablando varias cosas y ya hemos, a través de la misma carta, nos ha dado a entender que el autor o el escritor es ¿quién? Pablo, ¿cierto? Nos lo dicen los primeros líneas que ya habíamos visto, que finalmente los destinatarios, ¿dónde era? ¿A dónde va esa carta? A los creyentes que están en Roma, ¿cierto? A los creyentes que están allá en Roma. Y el tema principal va a ser
Cristo, ¿cierto? El evangelio de salvación. Ese va a ser el mensaje principal. Varias cosas. Entonces ya hemos aprendido algunas cosas de inicio y ahora varias cosas de ese evangelio que son buenas noticias. ¿A usted le gustan las buenas noticias? ¿Sí? ¿Qué es una buena noticia? A mí hace poco me sorprendieron con una buena noticia, que fui abuelo, ¿cierto? Y lo mejor de todo, gracias que la bebé se parece mucho a mí. Esa para mí es una excelente noticia. Lo siento por ella, por la bebé. Lo siento, pero yo sé que los niños cambian cada 8 días y yo espero que se parezca más a la mamá o a la abuelita y no tanto al papá o al abuelito. ¿Vale? Es otra cosa, otra paréntesis, ¿cierto? Entonces, las buenas noticias, y yo estuve viendo noticias todo este tiempo, esta semana he estado muy involucrado en noticias, y las noticias han cambiado de carácter, ¿no? Porque ahora ya no hay noticias como para hacer reflexionar a la gente, ya las noticias que uno encuentra por internet, ahora encuentra que ahora las noticias tienen que ver con Casio, con Lamborghini. Uy, mi hermana, ¿cómo está enterada? Yo leo por traer las ilustraciones, yo no sé por qué. Y eso fue toda la, ¿o no? ¿Sí o no? Noticia acá, noticia acá, noticia acá. Entonces las noticias hoy en día son noticias de farándula. Y una noticia de farándula no es ni buena ni es mala. No tienen carácter así como que diga uno, uy, tremendo, ¿cierto? Entonces, las buenas noticias que trae Pablo son noticias muy importantes para la humanidad, muy importantes para el ser humano. Y la noticia triste que trae Pablo es que todos, ¿cierto?, están condenados. Eso lo va a abordar, todos absolutamente. Pero la buena noticia es el evangelio. Esa es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Y es tan buena noticia que toda la deidad está involucrada en esa muy buena noticia. Porque Pablo, cuando habla de evangelio, y tenemos que entender que evangelio no es tanto qué es, sino el evangelio quién es, ¿cierto? Porque dice el evangelio de Dios, por un lado, Pablo llama al evangelio el evangelio de Dios, versículo 1, pero también lo llama el evangelio de su Hijo, pero también lo llama el evangelio de Cristo. Es decir, las buenas noticias participa la deidad, ¿cierto? Como tal, para traer esas buenas noticias, y la buena noticia es Cristo. No es una religión, no es una filosofía. Las buenas noticias es una persona que estuvo dispuesta a dar su vida por causa de nosotros, ¿cierto? Entonces es una buena noticia. No son algo nuevo. Ahora, otra de las cosas es que el evangelio no es algo nuevo. Es decir, que recordemos que cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, y lo que estábamos hablando en el encuentro bíblico, si para mí esclavo, yo he visto películas de esclavo, de esto de la conquista y que vienen de África y los azotan y los flagelan y los mutilan. Y si yo tengo el concepto de esclavo, de que Pablo va a ser así, mutilado por Jesús, flagelado por Jesús, pisoteado, humillado, estoy torciendo totalmente cómo está pensando Pablo. Pero si yo entiendo que la cosmovisión que tiene Pablo del Antiguo Testamento, en donde la esclavitud, Dios había establecido leyes para los esclavos, y acordémonos que una de ellas es que si el esclavo debía salir libre al 7º año, ¿cierto? 6 años trabajar y 1 año, ahí ese quedaba libre. Pero si el esclavo quería quedar y permanecer como esclavo, como siervo, podía hacerlo. Y el carácter de esa esclavitud iba a ser fundamentado ¿en qué? En el amor. Porque dice, si el esclavo, por amor. Y que hemos explicado que prácticamente son las mismas connotaciones de un compromiso matrimonial. Es decir, yo hago un pacto, ¿cierto? Yo pertenezco, ¿cierto? A mi esposa me pertenece y los dos pertenecemos a Cristo, pero es un pacto en donde ya no hay manera, una sola carne. Así que en otras palabras, Pablo entendía ese compromiso de su servicio como algo que era permanente. No había manera. Una vez el esclavo se le atravesara con la lesna a la oreja, ya quedaba identificado su servidumbre para siempre, permanente. Y Pablo lo hace entender, y tenemos que entender
que Pablo está hablando de esto, porque finalmente él no va a decir que Jesucristo es un amo de esos terribles, que lo humilla, que lo pisotea, que lo abusa, que lo mutila. No, está en la mejor posición. Porque finalmente en Roma, los esclavos de la gente de mucho prestigio tenían un rango importante. Los siervos tenían un rango importante en Roma. Siendo siervos de gente prestante, tenían un estatus bien interesante. Entonces, estamos hablando de un esclavo que no son los esclavos que vemos en las películas y que de pronto dicen, uy, pobre Pablo, mire, está mejor. No. Eso quiere decir que él está atendiendo y acudiendo a un llamado, pero su decisión es acudir a ese llamado, servir a ese llamado como resultado del amor de quien lo ha llamado. ¿Por qué? Podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero, nos amó primero. Y el resultado necesario de Pablo y que nos enseña mucho, cuando conocemos a ese Salvador que ha dado su vida por nosotros, nuestra respuesta no puede ser otra sino amor. Sino amor. No puede haber otra. No es un compromiso religioso, no es un compromiso, no estoy secuestrado, o sea, porque incluso habíamos hablado que había leyes de secuestro y en las leyes retener a una persona en contra de su voluntad era un secuestro. Eso era un delito para el pueblo de Israel, no habían secuestrados. Así que Pablo atiende al llamado y en su conversión hay una pregunta que él hace, ¿cierto, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que registra. Y es una cosa que está diciendo, estoy dispuesto. Pero la relación y el vínculo de Pablo va a ser por amor. Tiene que ser ese el vínculo. ¿Qué otra? Cuando vemos la historia de Jacob, se presta como esclavo. ¿Se acuerdan? Como siervo de Labán. ¿Y por qué se presta como siervo? Por amor a Raquel se presta como siervo, ¿cierto? La escritura dice que como no tenía que pagar, pues obviamente, se presta ¿cuántos años? 7 años como siervo. Y a él le parecieron como pocos, ¿porque qué? Porque amaba a Raquel. Pero resulta que Labán le metió vaca por liebre, dice, porque Lea en algunas traducciones quiere decir vaca. Es lo que, entonces no le metió gato por liebre, sino vaca por liebre, y lo engañó. Pero él amaba tanto a Raquel que ¿qué pasó? Siguió trabajando 7 años más. Fabuloso. Así que eso nos hace entender que cuando hay un amor sincero, cuando hay un amor que usted no puede pagar, usted es deudor, pero va a trabajar por ese amor, ¿cierto? Va a trabajar por ese amor. Entonces quiere conocer a su novia, quiere casarse, pero tiene que trabajar para pagar deudas. Hoy en día funciona lo contrario. Usted se casa y ahora piensa cómo voy a mantener este matrimonio, ahora se endeuda para poder pagar lo que no pensó antes, ¿cierto? Pero realmente esta es una muy buena enseñanza en la historia de Jacob, cómo él presta su servicio por amor y le pareció como poco tiempo. Esto nos hace pensar entonces que también Pablo, cuando se vincula el servicio por amor, Pablo está dispuesto a hacer todo. O sea, para Pablo no hay cosa grande porque es que su amor por el Señor es tan grande, tan profundo, que no importa lo que venga. Es por amor. Y es una convicción que debe hablarnos a nosotros muy fuerte en nosotros, para nuestro corazón, para nuestra vida como creyentes. ¿Qué tan comprometidos estamos delante de Dios? ¿Realmente a qué estamos dispuestos a renunciar por causa de aquel que nos amó primero y que dio su vida por nosotros? ¿A qué estamos dispuestos? Así que Pablo en el versículo del 8 al 17 va a decir por qué escribe, ¿cierto? Y acerca de qué escribe, ¿cierto? Entonces, primariamente doy gracias a quién, dice acá, versículo 8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que ¿qué? Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué interesante, qué maravilloso, que el testimonio de una comunidad esté impactando al mundo. Y eso era lo que estaba pasando en Roma.
La fe estaba impactando. La fe estaba trayendo desórdenes sociales. La fe estaba alborotando al mundo porque era una comunidad dispuesta, ¿cierto?, a obedecer a Dios. Era una comunidad y en Roma, pues obviamente estamos hablando de la capital del imperio, pues había gente de muchas partes, pero sobre todo había una comunidad muy, muy grande de esclavos, pero también había otro sector muy grande de libertos, es decir, personas que habían sido esclavas y habían ganado la libertad. Por eso Pablo tiene que usar un lenguaje muy específico para que esa comunidad entienda quién está hablando, en nombre de quién está hablando y por qué les está hablando. ¿Mm? Entonces, entender Pablo las palabras que utiliza no es porque le pareció poético, es porque realmente está trayendo cosas de contexto para que ellos entiendan, ¿cierto? Yo soy siervo también, como ustedes lo fueron de sus amos, pero yo soy siervo de Jesucristo, apóstol, llamado, ¿cierto? De Jesucristo. Entonces Pablo va a entender que tiene el lugar y el cargo más privilegiado, no solamente de todo el imperio, de todo el universo, siervo de Jesucristo. Esa comunidad necesitaba afianzar. Entonces, como por decir algo, Pablo no conocía esa iglesia. Pablo conocía a algunos, pero no conocía a todos. Nombra a algunos personajes al final, pero no conocía. Y es como si de aquí a mañana, por decir algo, por el testimonio, ¿cierto? Allá en Guateque. En Guateque hay una familia que salió de acá, de pronto vivió de allá por algunas situaciones, hicieron grupo y comenzó la fe allá en Guateque a crecer. Y nosotros acá, ¿qué? Todos tristes. Qué jartera, ¿no? Contentos, gozosos. ¡Wow! Gloria a Dios, porque allá en Guateque está pasando algo fabuloso. ¿O qué tal en Fusa? Allá donde el hermano está, Orlando, creo que allá está conectado, ¿cierto? Algo y no los conocemos. Pero ¿qué nos gustaría hacer con esa comunidad? Conocerlos. Queremos conocerlos. El anhelo de conocer personas que realmente tienen la misma fe de nosotros, porque son parte del cuerpo, pero anhelamos conocerlos. Usted se imagina cuando mi hija fue al hospital y yo creo que los que son abuelos o también papás, bueno, sobre todo abuelitos, creo que entra mi hija ya y uno que está preguntando a cada rato. Ya. ¿Y qué desea uno? ¿Qué anhela uno? Conocerla, conocer el bebé. Yo quería conocerlo y mandé foto, pero mandé foto y estos chinos no mandan foto. Entonces, qué maravilla. Entonces, mande, ¿qué pasó? Y uno está preguntando, anhelo, ¿cierto? Deseo, ¿cierto? Conocer esa criatura. Hay un amor, ¿cierto? Que nos une, que nos vincula. Y es el amor que Pablo está experimentando por los creyentes en Roma. Por eso, mis hermanos, nuestro amor a veces es muy frío. Pensamos mucho en venir al culto. Mejor llegamos tarde. No estoy pisando callos allá los de atrás, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ay, pastor, usted dice eso porque me está hablando de mí. No. Entonces, quiero llegar temprano porque deseo ver a mis hermanos, cómo les ha ido en la semana, deseo orar por ellos, deseo abrazarlos, deseo, ¿qué más ha pasado, cierto? Lo trágico es cuando no deseamos eso. Y puede funcionar, puede funcionar. Puedes ir y quejarte, ay, otra vez hermano, allá y sentar, uy, no, yo mejor no voy, yo mejor llego tarde. Pablo anhela conocer porque son parte de creyentes que han sido ganadas por su mismo amo. Esto de dar un deseo interesante e impresionante de conocer otros cristianos. Eso es una evidencia de ser creyentes. Es una evidencia de entender qué significa la iglesia. Dice acá entonces, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, y es que, vuelvo y repito, el mundo hoy en día está haciendo el papel que le corresponde. El mundo está haciendo bien su tarea, pero nosotros, ¿cómo estamos haciendo bien nuestra tarea? ¿Sí estamos haciendo bien la tarea? ¿Qué nos falta, mis hermanos? Y es un desafío porque nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo. El creyente se está enfriando. El mundo tiene modas y queremos vestirnos a la moda del mundo. El mundo hace esto, también lo quiero hacer. El mundo hace esto, aquello, ya. Y ya algunos cristianos estarán comprando Casio, Rolex, bueno, todas esas cosas, porque nos gusta el mundo, ¿cierto? Es la dinámica. Entonces Pablo dice,
porque testigo me es Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Testigo me es Dios de qué. Versículo 9. A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio suyo, de que ¿qué? Sin cesar. ¿Hago qué? Siempre en mis oraciones. Sí, qué compromiso el de Pablo. Esto nos desbarata. Es decir, podemos hacer eso con nuestros hermanos. Podemos con nombre propio decir, hermanos, es que a veces ni siquiera conocemos los nombres de nuestros hermanos. Y eso no tiene que ver con amor. Ah, el de camisa, ay sí, el de busito verde. Ay, no, yo vengo hace 8 años a la iglesia, pero es que yo soy malo para la memoria. Malo, usted se pierde de la sala al comedor. ¿O no? ¿Eso es amor? No, hermano, eso es indiferencia. Si usted no conoce al de busito, al de rayas, al de pantalón, tal, pues vaya y salude y conozca, ¿no? Que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos hace falta entonces? O sea, mire lo que hace Pablo es recordarnos, mis hermanos, y quiero volverlo a recordar el día de hoy. Decimos, uy, me fue bien en el trabajo. Ah, es que nos miramos al peso. No, yo soy un duro. Uy, me fue en eso. Ah, es que no, yo soy pilo. Pero se nos olvida que hay una comunidad orando para que tengamos un buen trabajo. Orando para que seamos pilos. Hay una comunidad orando para que Dios nos sostenga en medio de nuestra enfermedad. Hay una comunidad orando para que Dios nos levante en medio de un conflicto familiar. Hay una comunidad entera orando para que realmente nosotros seamos sostenidos por la gracia y misericordia de Dios. Y lo primero que hacemos es, no quiero ir a la iglesia. No me interesa la iglesia. Mis hermanos, Pablo nos va a enseñar una cosa muy interesante. Él anhela ir, quiere conocer. Mire, para Pablo esto no es una aventura. Uy, tan rico Roma, uy, chévere. Y voy por Avianca mejor, ¿no? Ay, espera, que puedo llevar mascotas ahora ahí. ¿Pablo tenía mascotas? No. Bueno, es otro tema que estaré tocando más adelante. Pero no va de paseo. ¿Sabe Pablo qué está haciendo? Pablo necesita vacaciones porque se la ha jugado toda, ganando todo un territorio ya, ¿cierto? Necesita vacaciones. ¿Y sabe cuáles son las vacaciones que anhela Pablo? Ir a visitar a Roma para que le ayuden a predicar en España. Uy, ¿cómo así? Uy, no, pero eso sí. No, pastor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo tiene una carga laboral impresionante en su ministerio. A veces yo he escuchado el ministerio nos agobian. No, el ministerio realmente es algo que en algún momento agota, eso es decir, ¿cierto? Estar orando, estar conduciendo, estar enseñando y saber que Pablo quiere conocer a la iglesia en Roma. Ya ha ganado toda la región que el Señor le había dado, le faltaba una misión solamente, y les cuento acá para adelantar porque más adelante lo van a encontrar. Pablo dice acá, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Qué maravilloso, Pablo. Pablo dice, no, si Dios permite voy para allá. Es que si Dios permite quiere decir muchas cosas al día de hoy, ¿no? Para un cristiano. Vamos a una vigilia. Ay, si Dios permite, sí. Ay, no permitió porque me pinché. Entonces, no, me salió otro compromiso. No lo permitió. Ay, pastor, qué pena. Si Dios permite, se ha vuelto una muletilla hasta de mal gusto. Porque no lo decimos con sinceridad. ¿Cierto? Si Dios permite, quiere decir, espera a ver qué sale para no tener compromisos. Pero dice acá, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, que es diferente que la voluntad de Dios. O sea, Pablo no quiere ir de paseo a Roma y conocer y sacarse fotos allá en el estadio, no sé qué es, ¿cierto? Pablo tiene un interés, ¿cierto? Acordemos que hablábamos del Face, ¿no? Las imágenes, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero Pablo no está pensando en vacaciones. Pablo está pensando en que su descanso es que irse a encontrar con ¿quién?
con la misma iglesia, ¿cierto? Con la misma iglesia. Entonces nos dice, porque deseo veros, ¿cierto? Un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo que veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, claro. Ahora, no quiero decir que obviamente el tener un descanso, no es posible, ¿no? Eso sería legalismo. El descanso es del diablo, eso es del mundo. No, necesario pasar un tiempo con familia, ¿cierto? Necesario. Las redes, ¿cierto? Las redes necesarias hoy en día, ¿o no? Si no estuviéramos con las redes, no podríamos transmitir eso, o sea, sería legalismo. Pero entender la filosofía de Pablo frente a su trabajo, ¿cierto? Frente a su trabajo, que nos trae una gran enseñanza al día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos una mente tropical, tenemos una mente totalmente distinta y Pablo está enfocando su ministerio y nos está dando una lección impresionante. Por supuesto que Pablo también desearía descansar, claro. Por supuesto que si Pablo estuviera acá al día de hoy, de pronto el Face, cuando y yo le decía en alguna enseñanza, si le decimos a Pablo, Pablo, es que vas a llegar a millones de personas a través del Face, ¿él qué hace? Uy, hagámosle, es la manera de evangelizar a toda esa gente. Claro, lo haría con otra perspectiva, ¿cierto? Con otra perspectiva. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados, ¿cierto? Confirmados. Es decir, Pablo no quiere perder tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso decíamos que si a Pablo le hicieran solicitudes de amistad, Pablo diría, ¿qué amigos ni qué nada? Yo vine a ser discípulos. ¿Cómo que? Entonces, sería una respuesta hasta fuerte de Pablo, conociendo el carácter de Pablo en su amor y en su fortaleza, hasta podría decirnos eso. Pero es interesante. A fin de que seáis confirmados. ¿Esto es para qué? Miren lo interesante. Versículo 12. ¿Esto es para qué? Ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no es un orgulloso. Pablo dice, mire, ustedes necesitan ser confortados. Pablo, ¿qué dice? Mutuamente. Pablo, que necesitaba en ese momento también ser confortado. Ser confortado. O sea que Pablo sí tenía algún tema de cansancio, algún tema realmente de carga. El ministerio trae carga, claro, efectivo. Y uno necesita ser confortado. Los únicos que no necesitan ser confortados son los pastores. Todos. Yo necesito ser confortado. He sido confortado por el Señor con esa bebé, he sido confortado por ustedes, todas estas cosas y chévere, ¿cierto? Y Pablo no es un súper espiritual que dice, ay, no, yo no le cuento los problemas a nadie porque ¿para qué voy a cargar a la iglesia? Pablo no funciona de esa manera. Él nos hace entender que la iglesia lo necesita a él y que él necesita a la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. No es el súper espiritual, ¿no? Oh, no, yo no, Señor sabe mis necesidades, yo no le cuento nada a nadie. Bueno, no, necesitamos ser confortados. El no contar no quiere decir humildad. Ay, no, es que no quiero, ay, pastor, es que para qué lo pongo? Ay, no, yo no quiero preocuparlo por esas necesidades, motivos de oración. Ay, tan querido, ¿no? Dios ha diseñado su iglesia. ¿Ya? Nuevamente, dice. Así que Pablo, igual, la fe, y en otras enseñanzas lo hemos dicho, la fe no niega la dificultad, la fe no niega la enfermedad, la fe no niega las dificultades. Nos hace ver la realidad y la necesidad de las dificultades. Cuando yo estoy enfermo, necesito de una congregación que esté orando por fortaleza. Y la congregación necesita de mi enfermedad para ejercitarlos en qué? En la oración. Es que funciona de esa manera. Cuando no tengo, necesito una congregación que me brinde. Pero la congregación me necesita a mí para que ejercite su bondad, su corazón. Si yo desconozco la iglesia, ese diseño que Dios ha establecido, no vengo a ser humilde, vengo a ser un arrogante. Porque el Señor, tu iglesia, no quiero contar con tu iglesia. Y Pablo nos da una enseñanza muy espectacular.
necesito la iglesia, pero la iglesia me necesita, me necesita. Eso es de mucho ánimo, porque quien ha diseñado esa necesidad mutua es el Señor. Para mí, en lo personal, es de mucho ánimo todos los domingos ver a cada uno de ustedes, chévere, estar hablando, estar molestando un ratico, que se lleven motivos de oración personales, también llevarme motivos de oración personales. Y esa es la dinámica de iglesia, decir, Señor, tú la has diseñado de esa manera. Gracias por tu diseño. Gracias. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿cierto? Estorbado. ¿Cuál sería ese estorbo? He sido estorbado, dice acá. Romanos 15, 23. Nos vamos a adelantar. Perdón, 15:22. Por esta causa me he visto impedido, si usted quiere decir estorbado ahí, es estorbado. Romanos 15, versículo 22. Por esta causa me he visto, si quiere, estorbado o impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? Es decir, que para Pablo no es simplemente un detalle de ir a conocer en amor a esta comunidad, sino también lo ve como un apoyo a una comunidad de fe. ¿Para qué? Para ir y ganar España para Cristo. ¿Sí vamos ahí? ¿Lo vemos? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, que ya había ganado esa región, ahora tenía una última misión Pablo. ¿Ir a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén, ¿cierto? Tenía una misión que está pendiente, que nos habla acá, para ministrar a los santos. Porque Macedonia acá ya tuvieron a bien hacer ¿qué? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué sucede? Para entender. Entonces, estorbado, cuando dice que he sido estorbado, no quiere decir que el enemigo se le opuso. Estorbado quiere decir es que primero espere, acabo lo que tengo que acabar, hago lo que tengo que hacer, y Pablo recoge una ofrenda entre los gentiles, ¿cierto? Allá en las iglesias de Grecia, para irla a llevar a la iglesia en Jerusalén. Ahora esta imagen es la reacción de los santos en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, que son de origen judío, recibiendo ofrendas de iglesias que son de origen gentil. Ya entendemos por qué Pablo tenía que hacer esa misión, porque Pablo era el apóstol de los gentiles, pero también era reconocido en la iglesia en Jerusalén. Tenía que ir Pablo a llevar esa ofrenda. Así que era la misión. Hasta que no termine lo que tengo que hacer, o sea, Pablo nos enseña un orden. No es que por emoción dejó esto tirado. Uy, chévere, chévere Roma. Uy, ese Coliseo romano. Uy, mejor dicho, estoy que voy allá y conocer ¿cierto? No, para Pablo desea, pero Pablo no convierte eso en un paseo. Convierte eso en una misión. Entonces, mire la estrategia. Tiene que terminar su obra a la cual ha sido llamado. Su misión de llevar la ofrenda, y ya cuando haya culminado y ganado todo esto, ahora sí va para allá. Pero por lo pronto está siendo estorbado. Así que entendamos que cuando dice estorbado,
A diferencia del primer libro, la primera carta a los tesalonicenses, porque en la primera carta a los tesalonicenses sí habla de que fue estorbado por el enemigo. Pero aquí está hablando de que primero tiene que, ¿qué? Primero el 1 y después el 2. Así de sencillo. O sea, Pablo no es una emoción. Uy, por fe voy a ir, uy, por fe y que otro que lleve la ofrenda. No, Pablo tiene un sentido y un compromiso impresionante que nos alienta a nosotros a que las cosas de Dios deben ser en orden y decentemente. Esto es saber con quién estamos trabajando. Esto es saber para quién estamos trabajando. O sea que el compromiso no es algo para Pablo por emoción, sino el compromiso es por devoción. Para Pablo es importante acabar lo que Dios le dijo para continuar en lo siguiente. A griegos ya no, y dice acá, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos, ya no griegos. Volvemos al capítulo 1, qué pena. A sabios, ya no sabios soy. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La necesidad, y Pablo nos va a enseñar de manera muy contundente que todo ser humano que nace sobre esta tierra necesita ¿qué? El evangelio. El sabio más sabio y el ignorante más ignorante. La persona más culta y lo no tan culta. Los griegos, los romanos, los judíos, todos necesitan el evangelio. No hay nadie que se escape a la necesidad del evangelio. Todos y cada uno de los seres humanos necesitan el evangelio de Jesucristo. Esto no es un sentido de religión, no es unas buenas obras. Pablo va a ser muy enfático en las buenas obras, en la ley, pero va a ser muy enfático en que la ley y las buenas obras no son suficientes para salvar a una persona. No es suficiente. Y dice acá, para venir, porque no me avergüenzo, ¿qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que comienza a hablar, comienza a introducir su discurso acerca de la fe, acerca de la justicia. Mis hermanos, el evangelio, la necesidad del evangelio a todo judío, a todo griego, a todo romano, a todo hombre sobre la tierra, es una necesidad que Pablo va a hacer con un acento muy marcado. No hay nadie que se escape a la justicia de Dios. Es más, ustedes sabrán cuando hemos orado por personas que están enfermas y que de pronto está su situación, ¿por qué oramos por esas personas? Por su salvación si no son salvas, ¿cierto? Hemos orado, ¿cierto? Hemos compartido y lo primero que nos interesa es que su salvación. Es una evidencia de que realmente hemos entendido el evangelio. Antes de orar por su salud física, oramos por su salud espiritual. Porque qué tal si se sana físicamente, pero se muere, ¿cierto? ¿Qué tal si se sana físicamente y la oportunidad que le da Dios la utiliza para qué? Para hacer mal, para seguir pecando. Pablo está hablando de que el evangelio es poder de Dios. Cuando el evangelio no está presente en la vida de una persona, realmente es una tragedia para esa persona, porque finalmente si esa persona se muere, ¿a dónde se va? Se condena. Se condena necesariamente. Por eso oramos, ¿cierto? Y sabemos que el evangelio es poder de Dios. Y mis hermanos, es el mismo poder que trajo a la existencia todo lo que no existía. ¿Qué hizo ese poder? La sola palabra de Dios trajo a la existencia lo que antes no existía. ¿De dónde lo sacó? De la nada. Así que es el poder de Dios. Cuando hay conflictos en una familia,
cuando hay conflictos de pareja, cuando hay conflictos, o mejor también cuando seguimos, por decir algo, los prematrimoniales, ¿cierto? A veces vienen personas que no conocen del Evangelio y dicen, ay, yo necesito que me case a mis chinos porque la embarraron. Cáselos porque para qué no estén pecando. Pues si no son creyentes, así los casemos, seguirán pecando y si se mueren se van a ir al infierno. Es la triste realidad. Así que la urgencia no es casarlos. Así que la urgencia es que conozcan el Evangelio. Que conozcan el Evangelio. Cuando hay conflicto de pareja, no nos interesa que se solucione el conflicto de pareja. Lo primero es que conozcan el Evangelio, porque si no conocen el Evangelio, su conflicto seguirá eternamente y para siempre. O sea, si vemos cómo el Evangelio necesariamente debe estar integrado en la vida del hombre en todas sus áreas. En su área familiar, en su área existencial, en su área. Y por eso, cuando nos llegan esos motivos de oración, lo primero que pensamos es, sí, por restauración familiar. ¿Cómo va a ser la restauración familiar? ¿A través de qué? Del Evangelio. De esa manera, no hay más. De resto no va a funcionar. Una persona que se sane. Queremos que se sane, por supuesto. Pero primero que se salve. Que se salve. Es necesario primero que se salve. ¿De qué aprovechará el hombre que gane el mundo entero, pero su alma se pierde? De nada. Absolutamente de nada. Pierde todo. ¿Sí se acuerdan ustedes ese jueguito de la pirinola, creo? Toma todo, toma uno, toma. Y es así. Pierde todo. Pierde todo. Así haya hecho muchas cosas en vida, pero si no es nacida de nuevo, si no ha recibido el Evangelio de Jesucristo, se muere eternamente para siempre. ¿Por qué Pablo tiene ese afán de predicar el Evangelio? Porque entiende el principio, el afán del hombre. En muchos contextos, el Evangelio lo confunden en que tienes derecho a vivir como un rey. Tiene derecho y proclama y declara y esto y aquello y ese no es el Evangelio. O sea, Pablo no quiere una comunidad próspera. O sea, es decir, no quiere una comunidad tampoco en bancarrota y miserable. Pero la preocupación de Pablo es su vida espiritual. Su vida espiritual. Es el motor de Pablo. Es lo que hace que Pablo tenga la energía y el denuedo necesario. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Si el amor de Cristo no está presente en nuestras vidas, va a ser una tragedia, va a ser una religiosidad, un legalismo. Hacemos cosas, y hay mucha gente que puede hacer cosas de cristianos, pero no son cristianos. No es hacer cosas de cristianos, es realmente tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Eso va a ser diferente, la perspectiva. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y Pablo le va a hablar a una comunidad que de una u otra manera en Roma, y acordemos que los romanos son los creadores del derecho civil, ¿cierto? Y le va a hablar a una comunidad haciéndole entender que sí, muy intelectuales, muy sabios, para traer una ética que puede traer desarrollo, pero que eso no les va a servir. A los religiosos también les va a hablar de que no es por lo que hacen, no es cómo lo hacen, sino para quién y cómo se revela esa fe. Que la justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta
a la ley y el carácter perfecto de Dios. ¿Vamos ahí? La justicia de Dios es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Y ahí está el gran problema. ¿Quiénes acá han cumplido la totalidad de la ley? Mi hermana, ¿no hable por el resto? ¿Quién sabe? ¿De pronto hay uno? No, no hay ninguno, ¿cierto? No hay ninguno. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en el video vemos que todos arrojaron sus piedras. O sea, todos estaban libres de pecado. No, ninguno podía conformarse. Pero ¿qué dice Dios? Sed perfectos. Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como yo soy perfecto. Y uno dice, pero es interesante, porque nos dice una cosa que sabe que no podemos hacer. O sea, nos deja en un dilema, nos deja en un cuadrilátero, en la esquina del cuadrilátero, diciendo, sed perfectos, pero no vas a ser perfecto. Y Pablo va a exponer cómo desarrollar esa perfección en el ser humano. Génesis capítulo, esta página, listo, de Génesis. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Era Abraham, de edad de 99 años. ¿Alguien acá tiene 99 años? ¿Ya casi? ¿Ya? Yo casi me siento como de 99 ya por... Cuando le apareció Jehová y le dijo que yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Porque andar con Dios, caminar con Dios, quiere decir que se ha amoldado al propósito y a la ley establecida por Dios. Cuando éramos bebés, o cuando ustedes han tenido, sus chicos, están aprendiendo a caminar, ¿cierto? Entonces está el juego entre los padres, ¿cierto? Entonces uno lo para así y camina donde la mamá, ¿cierto? Entonces todo torpe. Y la mamá en los brazos así, ¿cierto? O el papá. Los papás generalmente somos más los calculadores. ¡Bum! Se estrompó el chino allá. Las mamás son un poco más cuidadosas. Nosotros somos mal calculadores. Pero al fin y al cabo, cuando ellos aprenden a caminar, ahora los volteamos, ahora camina. Y el niño va caminando. Cuando Abraham aprendió a caminar hacia Dios, ahora Dios le dijo, camina. Para ser enviados por Dios, tenemos que caminar hacia Dios. Para que Dios diga, anda delante de mí y sé perfecto. No hay otra manera de ser enviados y ser llamados si no caminamos hacia Dios. Así que esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos va a encaminar y encauzar hacia Él. Y una vez encaminados hacia Él, vamos a caminar como Él nos dice, anda. Ya sabes caminar. Anda delante de mí y sé
Perfecto. Es un principio muy clave, mis hermanos, que Pablo, ya para terminar, nos está hablando en un sentido colectivo como comunidad, no como individualidad. Está hablando a una comunidad y está diciendo a una comunidad cómo tiene que comportarse esa comunidad. Porque Pablo ha entendido algo muy interesante, y es que para Pablo, la iglesia es la comunidad, ¿cierto? Mediante la cual Cristo está presente en el mundo. La comunidad o la iglesia es la comunidad a través de la cual Cristo está presente en el mundo. Vamos ahí. Donde usted va, ¿usted tiene claro ese concepto? Que donde quiera que yo vaya, el Espíritu Santo, ¿lo tiene claro? Así que si tenemos claro ese concepto, nosotros ya no jugamos conforme a la movida del mundo. Ya no queremos parecernos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo no quiero parecerme a Piqué. Dios me libre. Yo no quiero parecerme a Messi. Yo quiero parecerme a quién? A Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Yo no quiero modelos del mundo para parecerme. Eso no tiene sentido. Los jóvenes están siendo atacados. Ay, yo quiero parecerme a Shakira. Ay, yo quiero. Y algunos sí son sordas, ciegas, mudas, descalzas. Bueno. Vamos ahí. ¿Por qué queremos usar lo que usa el mundo? ¿Por qué queremos vestirnos como se viste el mundo? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque no hemos entendido, o lo más terrible en algunos casos, es hemos sido engañados por nosotros mismos. Sin ser creyentes, tratamos de ser creyentes. Eso es algo muy serio. Si usted se quiere parecer a una farándula, a alguna estrella de la farándula, tiene que replantear realmente su fe. Los creyentes, como son, como la comunidad, lo que nos hace Pablo, esa comunidad en Roma es parte de la iglesia. Allá está Cristo presente también. Y como la iglesia es la comunidad mediante la cual Cristo está presente en el mundo, también los creyentes deben estar ¿qué? Unidos. Unidos, mis hermanos. Pensar como Cristo. Vivir como Cristo. Anhelar como Cristo. ¿Ustedes creen que si Jesús estuviera acá y fuera miembro de esta congregación, ay, mejor por Zoom, bueno, excuso a los que están por fuera de, ¿cierto? Pero ¿qué tal? Uy, mejor, se me hizo tarde. No, Jesús o Pablo están acá a las 6 de la mañana esperando a ver en qué momento llega el primer cristiano y el hermano para abrazarlo. Qué maravilloso que sea nuestra dinámica. Porque esa es la identidad del creyente, mis hermanos. Hemos compartido algo muy interesante nosotros. El fin de año, sobre todo, cuando hemos podido compartir ya la familia de la carne que no es creyente, uy, es terrible porque ya queremos compartir con creyentes que comparten nuestra misma fe. Ya no nos satisface esas costumbres. Ahora queremos y anhelamos la familia de la fe. Es maravilloso. Así que Pablo sabe que ellos, necesario para que Cristo esté presente en esa región de Roma o en cualquier, la iglesia debe permanecer ¿qué? Unida. Porque es una misma fe, un mismo Señor,
un mismo Dios. Y para afectar al mundo, como la comunidad en Roma estaba afectando al mundo, era necesario eso. Por eso Él los iba a confortar en qué, en su fe, en la unidad. Cristo se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre, pero no solamente vino en forma de hombre, sino que se hizo siervo del hombre. Y esa servidumbre es diferente, porque el Dios poderoso es el que viene a servir al hombre. Pablo viene a ser siervo del Dios poderoso. Listo. Pero gran, la gran obra que hizo ese Dios poderoso por nosotros debe hablarnos muy fuerte a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, mis hermanos. Somos deudores, porque el que murió en la cruz fue un inocente que murió por nosotros, que sí merecíamos la muerte. Pablo dice, soy deudor. Así que por gracia hemos recibido, por gracia damos nosotros. El guardarnos el mensaje del Evangelio es un acto de desagradecimiento de nosotros hacia Dios. Tenemos que reconocer esa obra. Nunca podremos pagar la deuda. El esclavo podía salir de una manera también pagando la deuda y ser libre, pero jamás nosotros podremos ¿qué? Pagar esa deuda. Mis hermanos, habrá conflictos en la iglesia, habrá conflictos con los hermanos, pero realmente nuestra pelea no debe ser contra los hermanos, no debe ser contra nosotros mismos. La pelea y la batalla a la cual somos invitados es a ese mundo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra el mundo, mis hermanos, contra el príncipe de ese mundo. Que este año, mis hermanos, si hay conflictos entre hermanos que atentan contra la unidad de la iglesia, pensemos en esto. Carta de los Romanos nos habla de un cuerpo de Cristo, la unidad. Que sea un tiempo para pedir perdón si es necesario. Un tiempo para dar perdón también si es necesario. Pero Pablo, la preocupación de Pablo es que esa iglesia daba testimonio y era necesario afianzarla en la unidad para que siguiera dando ese testimonio para la gloria de nuestro Señor, de ese que dio su vida por nosotros. Bendito Dios y Padre eterno, y los invito a que nos coloquemos en pie, mis hermanos, para estar reflexionando frente a esta verdad que hemos escuchado. Bendito Dios, Padre eterno, te adoramos y te exaltamos, Señor. Buen Dios, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos que apartados de ti nada somos, nada podemos hacer. Y por eso te pedimos perdón por nuestra infidelidad, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de denuedo, Señor. Por no hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Porque hemos dado rienda suelta a suplir nuestros deseos, nuestros caprichos, Señor. Pero gracias porque a través de esta porción de tu palabra, vemos cómo obraste en la vida de este siervo tuyo, de Pablo. Las evidencias de tu gracia en la vida de él, su amor por ti, su amor por la iglesia, por la obra. Señor, deseamos ese deseo, Señor, en nosotros, en ese sentimiento, pero sobre todo reconociendo que es la decisión que tenemos que tomar delante de ti. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, pero también nos instruye. Que tu iglesia, bendito Señor, como iglesia tuya podamos cumplir esa misión para la cual tú nos has enviado. Sabiendo que no es iniciativa propia, sino que es tu deseo, que es tu llamado a cada uno que has hecho. Y por eso te pedimos el denuedo, la fortaleza, la sabiduría para predicar, Señor, tu evangelio, para proclamarlo, para enseñarlo, bendito Señor, pero para vivirlo permanentemente, Señor.
Señor, que tu iglesia siga siendo edificada en el Evangelio de Jesucristo y tu nombre glorificado por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor por sus vidas, damos gracias al Señor por su palabra nuevamente. Definitivamente nos necesitamos los unos a los otros. Ese es el significado de iglesia y así es como nos podemos blindar con la palabra del Señor, siendo Él quien nos guíe. Yo quiero preguntarles quién ha reconocido o quién ha experimentado la bondad, la misericordia del Señor durante esta semana. Amén. Gracias al Señor. Por eso le cantamos, por eso le alabamos, porque Él es fiel sin ser nosotros merecedores de esa fidelidad. Cantemos. Cantamos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad. Himnos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Himnos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrá, pero no salvará. Solo Cristo Jesús puede dar esa verdad como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad.
Sigue mi hermano José. Buenos días, mis hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos a ti en este domingo, en congregación, Señor, tu iglesia, dándote gracias porque podemos reconocer que eres nuestro sustentador, el dador de todas las cosas, bendito Padre. Por lo tanto, venimos a ti también con un corazón alegre, Señor, no en tristeza, Señor, no en necesidad, sino por el contrario, bendito Rey, sabiendo que tú abundas en nosotros, que eres poderoso para abundar en toda buena obra, bendito Rey, que no nos va a faltar nada. Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Ni siquiera es de nosotros, Señor, sino hasta lo que nosotros podemos dar es porque tú nos lo has dado, Señor. Por lo tanto, es un privilegio, Señor. Señor, exaltamos tu nombre y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantamos. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación y fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti.
derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Una vez más. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.